Bueno, mientras esto se arregla, lo que hemos estado haciendo o estudiando durante estos 2 domingos ha sido hablar acerca de algunas actitudes que nosotros traemos o estamos arrastrando al 2022 desde el 2020 y 2021. Entonces, pues no sé cómo les fue anoche en sus grupos pequeños. En nuestro grupo pequeño tuvimos un muy buen tiempo, la pasamos muy bueno. Estuvimos hablando del tema, estuvimos dándonos cuenta qué tanto realmente nosotros estamos teniendo nuestra actitud de hartazgo o pereza o postergar, y pues obviamente es como descubrir qué es apatía y cómo esa apatía pues lo que nos lleva a, a reflejar es una indiferencia, ¿cierto? Y también lo que nosotros estuvimos hablando el domingo pasado es cómo mm, no sujetarnos a la autoridad es algo que nos viene por naturaleza. Adán y Eva lo hicieron con Dios y eso es lo que nosotros heredamos de ellos. Heredamos no sujetarnos a la autoridad. Cuando no nos sujetamos a la autoridad, pues obviamente nos damos cuenta que ese primer espacio en el que deberíamos aprender qué es sujetarse a la autoridad, que es el hogar, pues obviamente también falla. Y si falla, pues lo que vemos es el resultado de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, de estos 2 últimos años, de pronto de este estallido social y de cómo, si no vamos a la palabra de Dios, nos dejamos como, como perder la idea de lo que Dios quiere que nosotros entendamos y realmente conozcamos. Vamos a ver si ya llegué ahí. Creo que sí. Bueno, ahí se está restableciendo la conexión. Entonces, eh, entonces, estas actitudes, la apatía y no sujetarnos a la autoridad, lo que trae como consecuencia es que asimismo se empieza a reflejar en otras áreas y en otros espacios de nuestra vida con otras personas, ¿cierto? Entonces, lo vemos en nuestro trabajo, lo vemos digamos, en cómo nos relacionamos con otros y también nos damos cuenta que termina siendo algo que afecta en nuestra relación y en nuestra comunión con Dios, ¿sí? Es algo que se va a ver reflejado ahí. Y cómo nosotros lo que hacemos es que termina afectando la forma en que nosotros deberíamos sujetarnos a Dios y no demostrar indiferencia hacia Él. Entonces, hay algo un pasaje que estuvimos estudiando el domingo, el primer domingo de esta serie, hace ya 15 días, y es que en los postreros tiempos nos dice que el amor de muchos se va a enfriar. Y esto de lo que nos está hablando es cómo ese amor ágape de Dios, ese amor que Él nos muestra por medio de su Hijo, ese amor que es incondicional de parte de Él, ese amor que nos anima a esperar en Él, a que es el amor que Él nos está mostrando que debemos tenernos unos a otros, pues lo que dice es que ese amor se va a apagar. Y se apaga, obviamente, en gran parte por estas actitudes que nosotros tenemos, ¿cierto? Por la apatía y por no sujetarnos a la autoridad, y pues esa primera autoridad es Dios. Entonces, hoy vamos a estar estudiando sobre algo que pasó con el pueblo de Israel. Un momento, me ubico acá. Listo. Y cómo realmente el pueblo de Israel, cuando nosotros leemos, Dios confronta la actitud que tuvieron ellos y les recuerda que ellos deberían saber cómo acercarse a Él, y lo que habían escogido por apatía y por no sujetarse a Él era hacerlo de otra forma. Y habían escogido ignorar lo que Dios esperaba o pedía de ellos. Entonces, para ubicarnos ahí, yo quiero que pienses en esta pregunta. ¿Tú cómo sabes que Dios te ama? ¿Por qué tú sabes que Dios te ama? ¿Cuál es esa razón? ¿Ok? Y me parece que lo acabamos de cantar y fue muy adecuado lo que acabamos de cantar, muy al lugar el hecho de, listo, Dios me ama. ¿Tú por qué sabes que Dios te ama? ¿De qué depende que Dios te ame? Si haces qué,
si dejas de hacer qué, cómo te comportes, lo que pienses. Yo creo que a veces no nos damos cuenta y lo que más bien se genera en nosotros es dudar del amor de Dios y pareciera que lo que nosotros estamos esperando es que Dios nos tiene que convencer, ¿cierto?, de nuestra duda, porque como que retrocedemos en sentirnos amados por Dios, en sabernos amados por Dios cada cierto tiempo, y pareciera que Él tiene que estar recordándonoslo. Y a veces tiene mucho que ver con esto de que tú te permites alimentar esto de que como que no das la talla, ¿cierto? O sea, como que Dios es muy exigente, Dios espera mucho de ti y más bien por eso te está castigando. Y eso son ideas erradas que obviamente no debemos almacenar o no debemos tener acá en nuestro pensamiento, pero es en cierta forma algo que hacemos para justificar nuestro pecado, nuestro comportamiento pecaminoso, y pues comienza en nuestros pensamientos. Entonces, ¿tienes claro por qué te ama Dios? O a veces retrocedes, dudas y como que no sabes si realmente Dios te ama o no. Entonces quiero que por favor busques hoy el libro de Malaquías, capítulo 1. Vamos a leer en este libro. Si no sabes dónde está ubicado, es el libro antes de Mateo, en el Nuevo Testamento. Malaquías, capítulo 1. Mientras lo buscas, quiero mencionarte un poquito qué era lo que estaba pasando acá. Este libro es muy interesante porque, como te das cuenta, es el último libro del Antiguo Testamento y después viene Mateo. Pero en nuestra Biblia solamente está pasando una hoja de distancia. En lo que pasó en la historia con Israel, entre Malaquías, que fue el último profeta que Dios habló o usó, hasta Mateo, cuando aparece Juan el Bautista, pasan 400 años más o menos. En la teología y en el estudio teológico eso se llaman los 400 años de silencio, es decir, durante todo ese tiempo no volvió Dios a enviar profetas que hablaran en su nombre, es decir, todo lo que Dios ya tenía que decir con respecto a Israel, todo el trato que él dio, todo lo que estaba prometido con respecto al Salvador, ya estaba. Y pasaron 400 años, pero mira el, ¿cuál es lo que estaba pasando antes de que llegara el Señor Jesús 400 años? Y me imagino que eso siguió afectando durante mucho tiempo. Y es lo que vamos a leer aquí en Malaquías capítulo 1. Entonces, si ya estás ahí, si ya te ubicaste, quiero que mires ahí en el versículo 1, dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Ahora, esa palabra es importantísima, contra, ¿cierto? No es para, no es mensaje de, sino tengo esto contra ustedes. Creo que esto nos deja claro algo con respecto a Dios y es, Dios nunca va a obrar con apatía frente a ti. Anoche preguntábamos eso en el grupo pequeño. Si Dios, frente a tu oración, reaccionara como la apatía que tú muestras ante Dios, que es con postergar, pereza y hartazgo. ¿Te imaginas que Dios obrara con apatía? Pero aquí nos damos cuenta, Dios no obra con apatía. Dios dice, tengo algo que decirles y es contra ustedes, pueblo de Israel. Entonces, mira cómo lo dice en el versículo 2. Yo los he amado. Quiero parar ahí. Es lo que Dios dice. Le está diciendo al pueblo de Israel, yo los he amado. Entonces, ¿por qué Dios le dice esto al pueblo de Israel? Resulta que estas personas, Dios les había establecido, les había dicho que si ellos guardaban el pacto con el pueblo de Israel y lo cumplían, Dios iba a permitir que ellos fueran una nación próspera. Pero también les dijo en ese pacto, si ustedes incumplen su parte y ustedes se apartan de mí y ustedes buscan otros dioses, yo voy a traer como un castigo. Y ese castigo efectivamente llegó y el pueblo de Israel durante 70 años fue desplazado, desterrado de Israel y de Jerusalén específicamente y fue llevado preso o cautivo por otras naciones. Entonces, ellos son desplazados, ellos se los llevan como esclavos y durante 70 años, pues obviamente en ese proceso, ya te puedes imaginar, 70 años básicamente son casi 3 generaciones, es decir, muchas de estas personas que salieron de Israel
no fueron los mismos que regresaron 70 años después. Muchos tal vez eran niños, eran bebés, y de pronto regresaron a Israel ya siendo unos viejos. Y pues muchos crecieron no sabiendo qué es Israel, qué es Jerusalén, pero sí sabiendo quién era el Dios que ellos debían buscar, porque era lo que sus papás les enseñaron. Entonces, cuando ellos regresan a reconstruir Jerusalén e Israel, las cosas no funcionan como ellos esperaban. En Nehemías nosotros leemos que en menos de mes y medio levantaron unas murallas, pero todo empezó como a retardarse, ¿no? Y pues parte de que hoy estemos por acá, en Zoom otra vez todo, es que cuando a ti te digan que van a hacer una intervención que requiera tumbar paredes en tu casa, tú sabes que en 8 días no sale eso. Bueno, eso es lo que nos pasó en el local. Nos dijeron eso en una semana está, y la verdad yo dije, no, esto, el jueves, ya para el jueves dije, nos toca tener la reunión virtual. Entonces, lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Están ahí, están esperando que todo esto fluya rápido y no está funcionando esa reconstrucción como ellos esperan. Y encima de todo, este es un pueblo que es básicamente agrícola, es decir, parte de su economía o gran parte de su economía, gran parte de sentir la bendición de Dios depende de que haya cosecha. Y últimamente había más bien sequía, no estaban teniendo grandes cosechas, estaban pasando escasez, tal vez un poco de necesidad. Entonces mezcla todo esto. Las cosas no están funcionando como esperamos, encima de todo nos estamos teniendo que apretar el cinturón. Y esta gente empieza a demostrar su apatía hacia Dios. Ellos saben cómo se deben acercar a Dios, pero empiezan a demostrar su apatía ante Dios. Y mira cómo lo demuestran, si estás ahí en el versículo 2. Dios les dice, yo los he amado a ustedes. Ahora, mira la respuesta. ¿En qué nos amaste? Eso es como la típica de, ¿ah, sí? ¿Cómo? ¿Tú me amas? ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, demuéstrelo. Fuerte, ¿no? Llegar a este punto con Dios. Llegar al punto donde Dios me muestra a mí, me demuestra que me ama y yo esté tan apático y tan en rebeldía, no sujetándome a Él, que diga, ¿ah, sí? ¿Dios me ama? Yo no creo. ¿Cómo? ¿Cómo dice que me ama? Aquí están ellos poniendo en duda el amor de Dios. Y yo creo que te tienes que realmente ubicar si el Dios que nosotros te enseñamos en la palabra, en su palabra, en esta iglesia, es realmente la persona más importante en nuestra vida, tú te puedes dar cuenta lo humillado que se siente Dios frente al hecho de que ellos duden de su amor. Y yo espero que eso no pase contigo y que eso no esté pasando contigo, pero dudar del amor de Dios nos lleva a ese cinismo, nos lleva a esa apatía, a esa indiferencia de, ah, sí, Dios me ama. Y ahí es donde nosotros debemos pensar cómo influye lo que yo creo acerca del amor de Dios, ¿ok? Lo que yo creo acerca del amor de Dios en mi actitud y en mi obediencia cuando hay crisis. ¿Ves? Lo que yo creo del amor de Dios y que debo obedecerle y con una actitud bien, ¿cómo afecta cuando falta el dinero, cuando hay enfermedad, cuando las cosas no salen como yo quiero, cuando parece que estamos teniendo muchos problemas personales? Entonces, ¿cómo en medio de los tiempos de crisis, lo primero que se ve afectado es mi amor a Dios y yo lo que hago es ponerlo en duda, ¿cierto? Y por eso es tan importante lo que nosotros hacemos en el grupo pequeño de adorar a Dios, porque es la forma en que nosotros estamos trayendo y recordando para que no olvidemos quién ha sido Dios en nuestra vida y lo que Él ha hecho. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Porque es que, ¿sabes por qué lo olvidamos? Porque el afán del presente, del momento, ¿sabes a qué nos empuja? Lo empuja a uno a la comparación y a la queja. Y por eso olvidas lo que Dios ha hecho. Porque tú te ubicas, pero es que en este momento está pasando esto.
pero justo porque tenía que pasar así, pero porque por eso es tan importante recordar qué es lo que ha hecho Dios, quién es Dios, porque te lo puedo asegurar, la comparación y la queja del presente van a hacer que tú dudes de ese amor de Dios. Entonces, piénsalo en pareja. Piénsalo cuando una pareja llega al punto en que alguno de los dos dice, sabes, tú ya no me amas. Y yo creo que la cuestión o la pregunta es más bien a la otra persona, ¿y tú todavía me amas? No es solamente si yo ya no me siento amado, es ¿tú me amas? ¿Ves cómo realmente lo podemos ver con Dios y lo podemos ver en nuestras relaciones interpersonales? Y algo que nos damos cuenta es eso, o sea, por naturaleza nos viene mirar la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en nuestro ojo, ¿cierto? Mirar la actitud de la otra persona. Es que tú ya no haces, es que tú ya esto, es que tú... ¿Y tú cómo estás con respecto a eso? O con Dios. Es fácil tomar el lugar de Dios y juzgar el amor de Dios y juzgar que Dios ya no me ama, pero es realmente Dios diciéndome, bueno, pero tú no te sientes amado, pero tú me amas. Es que es eso lo que Dios nos está diciendo. Listo, ¿tú me amas? Tú sientes que yo he dejado de amarte y tú cómo estás conmigo. Entonces, esto es lo que nos viene por naturaleza, quejarnos y obviamente nuestra queja lo único que hace en tiempos de crisis contra Dios es decirle, sabes, tú no eres bueno. Y eso es lo que el pueblo de Israel le está diciendo aquí a Dios en el versículo 2. ¿Así? ¿Nos amas? ¿En qué? ¿Cómo nos has amado? ¿No? Entonces mira en el versículo 6, quiero que vayas hasta allá y leamos lo que Dios les dice. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a ustedes, oh sacerdotes que menosprecian mi nombre. Y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y Dios les dice, versículo 7, en que ofrecen sobre mi altar pan inmundo y dijeron, ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensan que la mesa de Dios es despreciable. Y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecen el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntenlo, pues, a su príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos, ¿no? Tremendo, tremendo reproche. Ahora pues, oren por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo pueden agradarle si hacen estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de ustedes que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en ustedes, dice Jehová de los ejércitos, ni de su mano aceptaré ofrenda. Es decir, Dios había establecido desde el Antiguo Testamento, ¿cierto? Desde Levítico, bueno, desde Génesis realmente, que la forma de presentarse ante Dios es trayendo un animal, una oveja, que debía cumplir algunos requisitos. Debía ser menor de un año, debía ser sin defecto y no debía tener mancha. Esas eran las condiciones. ¿Por qué? Porque al hacer esto, lo que hacía la persona estaba reconociendo delante de Dios, trayendo este corderito, es, yo soy el que merece morir por mi pecado, pero este inocente, con su sangre derramada, está cubriendo mi pecado por un año o por cierta cantidad de tiempo. Entonces, Dios había establecido, la forma de adorarlo es acercarse trayendo un cordero sin mancha, sin defecto, para adorarlo. Ahora, mira lo que los que debían ser el filtro de cómo las personas estaban buscando a Dios no hacían. Los mismos sacerdotes del templo estaban permitiendo que esto se volviera una rutina. Y por eso Dios les dice, ustedes están trayendo el animal cojo y el animal ciego y el animal enfermo. Y ustedes
que son los sacerdotes, deberían parar eso, pero simplemente es como, listo, no hay problema. Entonces, esto es una burla. Lo que Dios está manifestando aquí es, ustedes están tomando esto como una rutina sin sentido. Y ahí yo creo que todos nosotros entendemos que una de las excusas o una de los argumentos que a veces presentamos en el trabajo o en pareja o en ciertas relaciones es que estoy aburrido, es que esto se ha vuelto una rutina, es que yo ya perdí el corazón, es que ya no es como antes. ¿De quién es el problema cuando se ha vuelto una rutina? ¿Ok? ¿Quién ha dejado de entender el propósito por el cual deben funcionar las cosas? Y lo que haces cuando dices esto es echarle la culpa a la otra persona y no reconocer tu responsabilidad. Y es lo mismo que estaban haciendo ellos con Dios. Básicamente era la rutina de acercarse a Dios, pero sabes, ya sin el corazón de realmente reconocer su pecado. Y ya esa palabra sacrificio, pues había perdido su total significado en todo lo que esperaba Dios que fuera para ellos. Entonces, por eso Dios les hace dos preguntas. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Es decir, Dios está dejando aquí en claro algo muy importante que le está diciendo a los que debían ser los líderes religiosos para el pueblo. Y es, ¿saben? La actitud del pueblo hacia mí, lo único que refleja es la actitud de ustedes hacia mí, de apatía, de hartazgo, de dejadez, de pereza, de indiferencia, de no sujetarse a la autoridad. Y por eso Dios les dice que el pecado es menospreciar el nombre de Dios. ¿Ok? Y eso es lo que significa esa apatía y esa indiferencia. Entonces me encanta cómo Dios usa una forma gráfica para decirles, si de pronto les estoy hablando de muy que no lo entienden, entonces voy a ponerles un ejemplo que sí van a entender. Y mira lo que les dice, ¿cierto? Les dice, mm, ustedes le llevarían un animal cojo, enfermo o ciego a alguien como regalo de quien ustedes esperan un favor. ¿Sí ves cómo Dios lo hace bien gráfico? ¿Te imaginas llegar con una caja así y decir, feliz cumpleaños? ¿Qué demuestra? O sea, si yo te llego con una caja así, te digo, es como, llegué tarde, es que no quería venir, feliz cumpleaños. Apatía total, ¿cierto? Bueno, Dios lo que les está diciendo es, sabes, yo me siento que realmente a ti no te importa adorarme y estás olvidando delante de quién estás. Pero si tú tuvieras que ir delante de un gobernador, de un príncipe, de alguien de quien buscas un favor, ahí sí irías de otra forma, ¿cierto? Y ahí es donde entramos todos nosotros, porque aquí es donde se aplica. Tú puedes medir con qué personas tú buscas un favor y esperas y te vistes bien, sacas el tiempo, les llevas un presente. ¿Y qué está pasando con Dios en tu vida? Yo espero que esta imagen no refleje tu comunión con Dios, pero así es como Dios se siente cuando yo realmente entiendo o estoy menospreciando lo que es adorarlo a Él, saber delante de quién estoy, ¿ok? Por más que él me ha dado a mí unos beneficios, que ya los vamos a ver cuáles son, yo no puedo olvidar delante de quién estoy. Y por eso Dios lo que les está diciendo, ¿saben? Yo prefiero, si eso es lo que ustedes entienden como adoración, cierren el templo. Es lo que Dios les dijo a ellos. Mejor cierren esa vaina, porque esto no va a funcionar. Esto dejó de ser lo que debía ser hace mucho, mucho rato. Y por eso es que él menciona aquí dos figuras que son muy importantes y que todos nosotros las entendemos y todos nosotros nos relacionamos con ellas y todos nosotros buscamos a Dios de esa forma, ¿cierto? Como Padre y como Señor. ¿Ok? Y eso es algo que Dios les está diciendo acá. Les dice, ¿dónde está mi honra como Padre? ¿Dónde está mi temor si soy el Señor?
Es decir, cuando nosotros adoramos a Dios como Padre, estamos entendiendo que Él nos adoptó, que Él hizo algo que realmente no merecíamos. Entonces, si tú eres nuestro invitado hoy y no has entendido nada hasta acá, de lo que se trata es que entiendas que tú no naciste siendo hijo de Dios. Nadie nace siendo hijo de Dios. Dios nos debe adoptar para ser parte de su familia. Entonces, si yo no soy hijo de Dios, ¿de quién soy hijo? ¿Ves? ¿De dónde me tiene que sacar Él? ¿De las garras de quién me libra para adoptarme en su familia, para que Él sea mi Padre? Es lo que cantamos hoy, ¿cierto? Libre soy en Él, soy hijo de Dios, he sido adoptado por Él. Y eso es realmente lo que le da sentido a cómo Dios nos trata. Y es lo que le está diciendo al pueblo de Israel en su momento. Es, ustedes fueron adoptados por mí. Yo los escogí, yo los busqué con un amor de un padre que escoge amar. Y cuando dice, ¿dónde está mi temor como Señor? Es entender que apunta en nuestro caso, obviamente, a cuando Jesús es el Señor de nuestra vida, nosotros vivimos en obediencia y en servicio para Él, porque nuestra vida le pertenece. Entonces, mi pregunta es, ¿tu vida como una nueva criatura en Cristo demuestra obediencia y servicio? Es que es de eso que se trata. Es, si yo le estoy diciendo a Jesús que Él es mi Señor, entonces yo entiendo que mi vida es para el servicio de Él. No solamente es el pastor o los misioneros, es cada uno de nosotros que ha nacido de nuevo en Jesús es llamado a que Él sea nuestro Señor. No tenemos forma de pagarle, de devolverle lo que Él hizo por nosotros muriendo en la cruz. La única forma es diciéndole, aquí está mi vida para ti, en adoración, en obediencia, en sujeción. Si te das cuenta por qué, si tú llegas a pensar que Dios ya no te ama, el problema no es de Dios. El problema es tuyo, tu apatía, tu indiferencia a Dios. Y ahora, mira lo que les dice en el versículo 11 al 14, ahí en Malaquías 1. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y hace una comparación. Y ustedes lo han profanado cuando dicen inmunda es la mesa de Dios y cuando dicen que su alimento es despreciable. Además han dicho, qué fastidio es esto. Mira esa frase. Qué fastidio es esto. Tú sabes cuando llegas a un punto en que estás fastidiado, ¿cierto? De una relación, de un trabajo, de una persona, de algo. Y Dios les está diciendo, ustedes me están diciendo a mí, qué fastidio Dios, qué fastidio. Y me desprecian, dice Jehová de los ejércitos. Y trajeron lo hurtado, o lo cojo, o lo enfermo, y lo presentan como ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de su mano? Dice Dios. Versículo 14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Mira, Dios les recuerda aquí lo que ellos han hecho y es despreciar, menospreciar el nombre de Dios, diciéndoles, ¿saben? Hay otras naciones en otros lugares que exaltan mi nombre por la razón que es, por quien soy yo. Y eso para el judío era inconcebible. Para el judío era, nosotros somos la única nación de Dios. Nosotros somos hijos de Dios simplemente por nacer judíos. Nosotros nos beneficiamos de Dios. Y Dios aquí les está diciendo, mientras ustedes me desprecian, mientras ustedes me tratan con apatía, con indiferencia, hay cualquier otra cantidad de gente en el mundo que me adora y me reconoce por quien soy yo, no por los beneficios que les doy.
no por el regalo, no por la bendición, sino por quien soy yo. Soy el Dios grande, el Rey de Reyes. Y yo creo que esto es muy importante para nosotros cuando decimos adorar a Dios, porque es adorar a Dios por quien es Él, reconocerlo por quien es Él. Dios es santo, ¿sí? Y ellos se habían permitido llegar al punto en que su apatía, su desafío a la autoridad de Dios, no sujetarse a Dios, básicamente lo que Dios les está diciendo es, o sea, ustedes me están diciendo como que ahí le trajimos eso y no friegue más, dese por bien servido. Antes que le traje una oveja, pues sí, estará coja, pero pues mire que le traje eso. Es como lo que Dios les está diciendo. Ustedes me menosprecian. Y para nosotros, tú tienes que tener cuidado. Hay personas que creen que es, bueno, listo, ya fui el domingo a la reunión. Dios, yo veré esta semana que sí me vaya bien en las ventas. ¿Tú crees que Dios funciona así? ¿Tú crees que esto es una transacción de ya fui el domingo, por eso Dios tiene que bendecir, tiene que darme? No. Si Dios lo va a hacer porque Él es bueno, porque a Él le place hacerlo, no porque te lo debe. Dios no te debe a ti nada. Si tú no estás buscándolo en adoración para exaltarlo por quien es Él. Y si tú estás acá y sabes que has nacido de nuevo y has sido adoptado en la familia de Él y Jesús es tu Señor, entonces Dios no te debe a ti nada, absolutamente nada. Y por eso me molesta estos vendedores de humo cristianos, no sé, dicen que son cristianos, que le venden a uno como, haz tu parte y Dios hace la de él. Mi parte ya la hice, es ser un pecador. ¿Qué más tengo que hacer? Y la parte de él ya la hizo, es morir en la cruz por mi pecado. Dios me tiene que dar algo más. Dios me debe a mí algo más por venir a una reunión. No. Ojalá que si tú estás acá y tú entiendes eso, tú sepas quién eres ante Él, qué es lo que Él ha hecho por ti, por qué es que Él es digno de adoración y qué es lo que Él espera de ti frente a esa adoración. La única parte que nosotros aportamos ante Dios es nuestro pecado. No te confundas, por favor, no te confundas. Entonces, ¿cómo sabes que Dios te ama? ¿Por qué? ¿Por qué tú sabes que Dios te ama? Si la respuesta, y ojalá que el sábado en nuestros grupos pequeños tengamos esto como adoración, si la respuesta es porque me da cosas, porque me ha sanado, porque si depende de que Dios hace cosas para ti, la respuesta está equivocada. La respuesta del amor de Dios no puede depender de cómo te sientas o de si Él ha respondido o no una oración para ti. Sabernos amado por Dios nos tiene que llevar a ese momento cuando Cristo muere en la cruz y tú sabes que lo hizo por ti, por tu pecado. Y que tú puedes decir, ¿sabes yo por qué me siento amado por Dios? Porque Él pagó por mi pecado en la cruz y yo le debo mi vida a Él. ¿Ves cómo cambia? A que tú digas, ¿por qué es que Él responde todas mis oraciones? Entonces yo quiero mencionarte algo acá muy importante. Y pues analízalo, interiorízalo, léelo, porque vas a decir, ¿qué? No entiendo. Si el Dios en el que tú crees está de acuerdo contigo en todo, piénsalo como lo que hemos manejado, en que menosprecies a personas, critiques a personas, pelees con personas, hagas las cosas por orgullo o por vanagloria. Si Dios está de acuerdo contigo en eso. Si el Dios en el que tú crees te hace favores, ¿no? Si tú crees que, ay, mi chuchito lindo, mi papito lindo, él me va a responder y me va a hacer y me va a... Y si el Dios en el que tú crees te guiña el ojo, es como, no, tranquilo, es que tú eres el pastor, contigo todo bien. Entonces no es Dios, es un ídolo. Léelo.
Ese no es Dios. Y si tú hubieses estado con el pueblo de Israel ahí cuando Malaquías se para y les dice, les tengo un mensaje de Dios contra ustedes, y ellos diciendo, no, 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 momento. El Dios en el que nosotros creemos nos ama, nos cuida, pero ¿por qué? O sea, tú no esperas que Dios te venga a decir que lo estás menospreciando, que lo estás deshonrando, que te preparas más y le llevas un mejor regalo a alguien de quien esperas un favor que de Dios mismo. Es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel. Entonces, hoy en día para nosotros es esto. Si el Dios en el que tú crees siempre está de acuerdo contigo y no te muestra tu pecado, no es Dios, es un ídolo. Si el Dios en el que tú dices creer te da todo lo que tú quieres, no es Dios, es el genio de la botella. Y si el Dios en el que tú crees te guiña el ojo porque está de acuerdo aún con tu pecado, no es Dios. Es un ídolo que tú te has inventado y que se llama Dios. El Dios verdadero no puede hacerse loco frente a tu pecado. El Dios verdadero espera que tú lo adores por quien es Él, no por lo que te da o te deja de dar. El Dios verdadero es santo. Y tú y yo no tenemos ni la menor idea de lo que eso significa. Lo podemos definir en palabras. Pastor, ¿qué es ser santo? Dios es santo porque en la presencia de Dios no hay pecado. ¿Tú y yo entendemos eso? Aún siendo nuevas criaturas, todos los días nos levantamos a pecar. No lo entendemos. Teológicamente yo te puedo decir que si tú has nacido de nuevo en Jesús, tú eres santo, eres apartado para el uso de Dios, ¿sí? Por eso somos santos. Pero nuestra forma de vivir y nuestra pecaminosidad nos dice no lo somos. Y por eso la imagen que está ahí de un Moisés, que Dios se le revela en una zarza que no se quemaba y le dice, este lugar es santo, quítate las sandalias. El lugar era santo porque estaba la presencia de Dios, no como hoy en día que te venden el viaje, vamos a la Tierra Santa. No hay tierras santas. Eso es una estrategia de marketing. Es Dios el que es santo. Yo no soy santo por usar una corbata, yo no soy santo por ponerme un velo en la cabeza, yo no soy santo por usar una toga, yo no soy santo por tener la Biblia más grande, yo no soy santo por saberme, no, eso no me hace santo. Y aquí es donde tú debes entender el privilegio que tienes de saberte amado por un Dios santo que te busca a pesar de quién eres por tu pecado y te dice, ven, yo quiero hacerte de mi familia. Yo quiero adoptarte. Mandé a mi hijo a morir por ti porque te quiero que estés conmigo por la eternidad. No naces siendo santo, no naces siendo hijo de Dios. Si eres nuestro invitado, esas son las malas noticias. La religión tradicional te ha dicho que todos somos hijos de Dios y Dios te está diciendo, no, yo debo adoptarte, debo sacarte de esa familia espiritual en la que estás para traerte a mí, para hacerte mi hijo. ¿Ves? Ese es Dios. Él es santo, es la única persona digna de adoración. Y la forma en que nosotros adoramos a Dios es con nuestra obediencia y con nuestro servicio. Esa es la forma en que no somos apáticos e indiferentes a Él. Es así de sencillo. ¿Sabes por qué es tan fácil criticar? ¿Sabes por qué es tan fácil juzgar? ¿Sabes por qué es tan fácil decir no me parece, no estoy de acuerdo, por qué no lo hacen así, por qué no lo hacen así? Te voy a dar el mejor ejemplo porque es. Porque no estás lavando pies. Piénsalo. Cuando tú estás ocupado lavando pies, no tienes tiempo para criticar. Piénsalo. ¿Sabes qué es lavar pies? Es buscar y preguntarnos, oye, ¿quién necesita un fundamentos firmes? ¿Quién necesita un discipulado?
Eso es lavar pies, es interesarte en alguien más y no en ti. Ahí tú estás lavando pies. Cuando te das cuenta que Dios te ha llamado a ser de bendición para otros, amar a otros, enseñarle a otros. Pero cuando tú piensas que se trata de ti, de tu comodidad, de que no, estás perdiendo totalmente el enfoque. Lavar pies te ubica frente a Dios. La posición, esa es la posición que Dios quiere que tomemos todo el tiempo. Servicio, obediencia. Eso es lo que adora a Dios. Cuando tú piensas que tenemos que lavarte los pies a ti y no tú a otros, tú necesitas reconsiderar muchas cosas de cómo estás con Dios. Tú has sido adoptado por Dios. Por eso el Señor Jesús nos enseñó a llamarlo Abba, Padre. No Dios lejano por allá, sino Padre cercano que nos adopta. Y cuando somos llamados por Él, somos llamados a servirle, a demostrarle a Jesús que nuestra obediencia y nuestro servicio es la forma de amarlo a Él, amando a otras personas, a personas difíciles, a personas que se parecen a nosotros, a personas que pensamos que no se lo merecen. Y Él nos está diciendo, quiero que les laves los pies. Y tú dices, a todos menos a Él, quiero que les laves los pies. Porque yo te he amado a ti. Yo te he limpiado a ti. Entonces voy a pedirle a Robin que vaya listando otra vez la canción de la última, la de eh, Libre soy en Dios, la de, bueno, él me entiende. Y mientras él la lista, piensa, ¿vas a seguir arrastrando a este 2022 apatía y no sujetarte a la autoridad? Y si lo haces, piensa en tu comunión con Dios. ¿Cómo estás? Ojalá que tú me digas, mira, no, yo realmente arranqué el año en bendición, me siento que estoy más conectado con Dios. Bueno, gracias a Dios por eso. Pero entonces no olvides qué estás haciendo para sentirte pegado a Dios, porque las circunstancias te van a llevar igual que el pueblo de Israel en algún momento a que Dios te diga, te amo, y que tú sin ninguna pena en la cara le digas, ¿ah, sí? ¿Y cómo? ¿Cómo tú me amas cuando me permites que me pase esto? O a quienes yo amo les pase esto. Tú no me amas, Dios. Si tú me amaras, todo debería ir bien, perfecto. ¿Ves? Que no estamos muy lejos de caer en lo que hizo el pueblo de Israel ahí en Malaquías. Entonces, um, cuando, perdón, voy a terminar aquí de compartir esto. Ay, ¿cómo es que dejo? Ya, acá. Quiero terminar mencionando lo siguiente para todos nosotros. ¿Tú tienes claro por qué amas a Dios? ¿Ves cómo cambia? El amor de Dios no va a cambiar. Él ya te lo demostró, pero tú lo amas. Tú tienes claro por qué lo buscas, por qué lo adoras, por qué puedes decir que es tu Padre, que es tu Señor. Si tú estás acá y eres nuestro invitado, eso es lo que queremos que tú sepas y conozcas. Lo que más nos interesa que tú sepas y conozcas es, sí, Dios te ama y eso no va a cambiar. Pero primero, para que Él te ame, tú debes reconocer que eres un pecador que necesita de un Salvador. No hay nada en ti con lo que tú puedas impresionar a Dios para bien. Cuando tú vienes a tu manera, en tus fuerzas, pensando que voy a ser buena persona, es como si trajeras esa caja vuelta a nada y diciéndole a Dios, Dios, mira, aquí estoy yo, y Dios diciendo, no, no es en tus fuerzas, es a través de mi Hijo muriendo en la cruz por tu pecado. Y todos nosotros, que ya lo sabemos y lo conocemos como iglesia, te animo. Adóralo por quien es Él, no por lo que haga o tú esperas que Él haga. Adóralo porque lo conoces más, porque estás profundizando en esta comunión y en esta relación. Adóralo
mientras sirves a otras personas. Adóralo mientras lavas pies. Esa es nuestra forma de adorarlo. Y pues vamos a cantar juntos, libre soy en Él, y vamos a recordar lo que Él ha hecho en nosotros. Entonces voy a terminar orando. Señor, gracias porque es claro a la luz de tu palabra que nuestra naturaleza apática y desafiante te menosprecia, Señor. Todos nosotros en algún momento hemos tenido esa actitud hacia ti. Pero te alabo porque hoy nos estás mostrando que tú nos confrontas, que tú nos dices, no, yo sí quiero tu sacrificio, tu ofrenda, pero con el corazón que es, con un corazón humillado, un corazón contrito, un corazón que le duele su pecado y su actitud, un corazón que quiere servir y obedecer. Te doy gracias por eso, Señor. Gracias porque no es en nuestras fuerzas, es a través de ti, Señor Jesús. Tú eres nuestra fuerza. Tú eres el sacrificio perfecto, el cordero sin mancha, que murió en la cruz por mi pecado y el de cada uno de nosotros que ha ido a ti, reconociéndonos en necesidad de ti. Señor, ruego por nuestros invitados que este mensaje y que siempre que escuchen esto, sean motivados a preguntar ¿por qué? ¿Por qué lo debo hacer? Y que nos regocijemos al saber que ellos han nacido de nuevo al escuchar tu palabra y al ser buscados por ti. Y pues ayúdanos a cantar esta canción, Señor, entendiendo el privilegio enorme que tenemos de llamarte Padre y de que seas nuestro Señor. En tu precioso nombre, amén. ¿Quién soy yo